Bueno, hemos llegado así al final de las ponencias y pido a Jaime que no abandone la silla, porque lo que sigue en realidad es un diálogo entre ustedes, audiencia, y los ponentes que participaron de esta experiencia maratónica de 3 días por la que visitamos diferentes paisajes del pensamiento y que sin duda habrá dejado muchos interrogantes abiertos en cada uno de ustedes. Para facilitar la comunicación y no hablar de espaldas a los demás, yo quiero invitar a los ponentes a que pasen al podio, no para alejarlos, sino para ponerlos de frente a la audiencia, porque me parece incómodo hablar con ustedes si vamos a hacer un diálogo, ustedes sentados entre la audiencia, a no ser que ustedes quieran quedarse allá. No, para que no me dejen solo. Sí, les puedo pedir el sacrificio de que pasen para acá a los que estén presentes de los ponentes durante estos 3 días. Claro, somos los mismos. Los militantes. Bueno, es una lástima porque obviamente en el escenario ideal estarían todos los ponentes aquí esta tarde. Sabemos desde el principio que eso es imposible, pero este podio, no, por favor, ustedes también, sí, aquí. Acá. La idea es entablar un diálogo y bueno, va a ser un poco difícil romper el hielo de este diálogo porque seguramente hay un sinfín de ideas que sobrevuelan en la audiencia, pero vamos a hacerlo así, espontáneamente. Vamos a funcionar con un micrófono para la gente que está aquí, para los ponentes, y voy a pasar y yo voy a circular de nuevo, como hemos hecho en las sesiones de preguntas, con el otro micrófono para que iniciemos un diálogo. Entonces le pido a la audiencia que reflexione sobre todo lo que escuchó, que eso ya es una gran labor, y rescate algo de lo que escuchó y entable un diálogo a través de un compartir o un análisis o una pregunta con alguien aquí en el podio del frente. Ya veo a alguien que está dispuesto a empezar, me alegra mucho. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, pues agradecer a todos los ponentes. Bueno, mi nombre es Andrés Rune Contreras, soy docente de la Universidad de Pamplona Norte Santander, licenciado en Lengua Castellana y Comunicación y con una maestría en Español como lengua extranjera. Tengo la oportunidad de estar dando durante algún tiempo un curso que se llama Semiótica del Texto. Entonces, para el señor Jaime, me agradaría, no sé, como aclarar ciertos vacíos, ya que tocaste, por ejemplo, temáticas acerca del intertexto, el hipertexto, y según Saussure, también vemos que hay teorías según Mikhail Bakhtin sobre polifonía, Roland Barthes, Genet, intertranstextualidades. Es decir, y en el tipo de textos que he estado acostumbrado a leer para asesorar a mis estudiantes, enseñarles, no sé, esas traducciones donde se percibe ese significante textual desde su campo de estudio en el psicoanálisis. Pienso que quizá los contenidos muchas veces, como tú lo decías, que la función del traductor netamente es traducir, ¿cierto? Pero entonces la cuestión es esta, la cuestión es cuando yo leo un autor, estoy leyendo varios autores, ¿cierto? Estoy haciendo una polifonía entre muchos autores y entonces quisiera como aclarar esa duda de que si el traductor como tal dentro de su campo, y supongo que como están de paso todos los traductores acá con ese énfasis, entonces me gustaría saber qué tanto es el nivel en el que se puede encontrar como tal
la esencia del verdadero autor o la esencia del verdadero traductor en cuanto a una producción. Ok, muchas gracias por la pregunta. Sí, desde Saussure, incluso él lo deja mencionado, porque no se desarrolla, bueno, él no lo deja mencionado porque él no escribió el libro, fueron notas de sus alumnos de clase, y él deja mencionado de un aspecto fundamental que se desarrolla en lingüística y es la semiótica. Y él dice, pues eso va a dar para mucho y por supuesto en el siglo XX dio para mucho. La esencia, más que del traductor, la esencia del traducir, decía, es la letra. Y ese es el punto de encuentro precisamente entre esta traductología bermaniana, y de hecho aquí estamos los tres, estoy aquí escoltado por un par de bermanianos, según me dijeron ahora. Resulta que Berman propone la traducción de la letra y llega a un punto donde Berman dice, aquí el psicoanálisis tiene algo para decir, pero yo no sé, entonces dejemos que después los psicoanalistas lo digan. Si él lo dijo es porque él sí lo sospechaba, él sí lo sabía, lo que pasa es que la vida no le alcanzó, él se murió a los 49 años. Y ese punto de encuentro precisamente con el psicoanálisis lacaniano es el asunto de la letra. Para no extenderme, y además no sé cómo tratar de hacerlo de manera bien sintética, en el psicoanálisis lacaniano la esencia no es la hermenéutica, la esencia no es la interpretación hermenéutica, y eso lo podemos trasladar a la traducción. Siempre hemos dicho, o siempre se nos ha enseñado, la esencia de la traducción es el sentido, la transmisión de un mensaje, ser fieles al mensaje. Por tanto, el traductor tiene que ser un gran hermeneuta. Y luego entonces nos meten a estudiar a Gadamer y todo eso. Pero hay un hecho evidente, es que el lenguaje, ese otro del lenguaje, nunca nos permite como seres humanos decir lo que queremos decir. El ser humano dice lo que puede decir, lo que el lenguaje le deja decir. Entonces, vos hablabas de la polifonía que tiene la obra literaria, por ejemplo. Pretender captar el sentido oculto de un texto, como decía San Jerónimo, lo voy a decir, no es más que una vana ilusión. Si no, ya no se leería la Ilíada, si no, ya no leeríamos a Shakespeare, porque ya alguien habría captado el sentido último de ese texto. Y un ejemplo paradigmático para nosotros, el Quijote. El Quijote sí es una polifonía, eso habla el Quijote, habla Sancho, habla el barbero, habla el caballero del verde gabán, las prostitutas. Entonces, la esencia del traducir es más bien respetar la letra, es decir, que en la traducción se sienta la polifonía, porque ya el ejercicio de interpretación, de hermenéutica, ya lo hará el lector. Y ojo, esta mañana el maestro Arturo estuvo hablando de si el traductor es un autor o no. Yo diría simple y llanamente, el traductor es un traductor, en un estatus distinto, no es el autor, tampoco es un lector privilegiado como muchos nos enseñan, no es un hermenéutico, no, es un traductor. Y habría que definir bien entonces ese asunto. Entonces, para terminar, ese sería el punto de encuentro y lo que nos podría enseñar el psicoanálisis en un análisis lacaniano que deriva del freudiano, por supuesto. La esencia sería encontrar como esa letra, esos fonemas, ese rasgo característico que te subjetiva y que te tiene por el mundo dando vueltas, persiguiendo lo que no se le ha perdido, pero mentira, lo que sí se le perdió, pero capturar esa esencia de la letra, trasladándolo a la traducción, sería el sentido de poder también trasladar esa letra. Para terminar, la metáfora que nos presenta Benjamin es muy bonita. Es
tengo esta jarra de la vasija, supongamos esta jarra tiene, si yo digo, no, la esencia de esto es este contenido de agua, si se me quiebra la jarra, pues tengo 3 vasos donde puedo llenar esa misma agua. No, la esencia de la traducción sería poder tratar, si se quebró la jarra se quebró, tratar de reconfigurar la jarra para que quede muy semejante a esa jarra original. Entonces, en realidad no es tanto un ejercicio semiótico, interpretativo, hermenéutico. ¿Alguien más? La pregunta va hacia al docente Jaime Velázquez y quisiera que nos elaborara un poquito más sobre, en este contexto, el término polifonía, porque queda un poco sin sabor el decir que de pronto no debemos tener en cuenta tanto el sentido, ¿sí? Entonces, si podría, por favor, elaborar un poquito más en este sentido. Bien, de hecho, como Berman lo dice, él no dice tanto, él no utiliza la palabra polifonía, sino más bien polilogía. Bien, yo utilicé polifonía porque fue la que usó el compañero. Bien, sería, o más bien es, hay un ejemplo muy bonito que trae Berman. Está Berman hablando con un par de amigos, tomándose unos tragos, y uno de ellos les dice que acabó de hacer una traducción al irlandés, creo que era, no recuerdo bien, creo que era el irlandés. Y la señora del servicio que los estaba atendiendo estaba en la cocina y iba escuchando la conversación, y este traductor les leyó lo que había traducido a esa lengua rara. Luego salió la señora de la cocina y les dijo: mire, yo no entendí nada, pero eso debe ser fantástico porque lo sentí en el vientre. Y aquí me refiero a un teórico y traductor canadiense, François Peraldi. Él, a partir de psicoanálisis, proponía una erótica de la traducción, y él decía: la esencia esencial para la erótica de la traducción es el oído. Entonces sería como poder captar esa letra extranjera que se siente, como enseña Lacan, se siente es por el oído, porque el significante no es la palabra escrita, el significante es lo que se oye. Poder captar esos sonidos intrínsecos y propios de la lengua extranjera y tratar de trasladar esa misma polifonía, para volver a decir la palabra, o más bien esa misma polilogía en nuestra lengua de llegada. Entonces es un trabajo más del oído y de poder dar ese sabor del original, que se sienta en el cuerpo. Es que la traducción se tiene que sentir en el cuerpo. Los traductores sufrimos en el cuerpo, dolor de espalda, dolor de ojos, trasnochos, y que eso que se siente en el cuerpo se sienta en el original. Si nos quedamos en una cosa, un vagabundeo mental de hermenéutica, una cosa así muy platónica, se pierde la esencia de la letra, que es lo que hay que transmitir. El lector ya él verá las hermenéuticas que haga. Entonces es como en ese sentido, poder captar ese sabor que se sienta en el cuerpo, captar esas diferencias, esa polilogía que en el texto habla tanto el culto como el inculto. Por ejemplo, novelas como es la de Vargas Llosa, Los Cachorros, donde eso, o nuestras novelas también, que se pueda sentir eso y que en el texto que uno lee sienta que está leyendo esa polilogía extranjera, no en la forma bella, no el español culto.
Gracias, buenas tardes. Mi pregunta va para cualquiera de los ponentes que desee responderle. Mi nombre es Raúl Ordóñez y en este momento estudio traducción aquí en la Universidad Nacional, en el programa de educación continuada, por supuesto. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es el papel que juega la tecnología en la traducción? Cuando hablo de tecnología me refiero a estos programas de software y de hardware que se han incorporado últimamente a la traducción. Obviamente parece que eso permite que se traduzca más, pero mi pregunta es que si se traduce de mejor calidad o no con respecto a cómo se hacía anteriormente. Entonces, no sé si alguno haya tenido alguna experiencia con la tecnología al respecto o quiera aportar a este tema. Mira, yo creo, buenas tardes, yo creo que eso puede variar mucho. Las opiniones ahí están divididas. En lo que a mí respecta, yo no uso ni memorias de traducción, no uso trados, etc. Creo que pueden ser de mucha utilidad para ganar tiempo cuando el volumen de trabajo es mucho, pero el texto no es literario. El texto literario exige otro tipo de enfoque, otro tipo de aproximación hacia su complejidad, hacia su polifonía, cuando se trata de prosa, por ejemplo. Yo en lo personal no le encuentro ninguna utilidad realmente para traducir literatura, pero sé que para los colegas que traducen otro tipo de textos, las memorias de traducción, por ejemplo, son muy importantes. ¿Por qué? Porque tienen un recurso tecnológico que les hace ganar tiempo. Pero bueno, no sé, aquí los colegas sí. Ajá. Sí, efectivamente para la cuestión de la traducción científico-técnica, la tecnología nos es muy útil. De hecho, bueno, en la Universidad Veracruzana de donde vengo, utilizamos el software Lingotech, que es un administrador. Esto te permite que al momento que vas traduciendo por el mismo carácter monosémico de las palabras en determinado campo científico, vaya generando automáticamente una base de datos. E incluso es un administrador que permite que tengas contratados a distintos traductores trabajando sobre el mismo texto, porque el cliente te pide que traduzcas, ¿no?, un volumen considerable para entrega muy pronta. Entonces, definitivamente para traducción científico-técnica el software es necesario. Tenemos también un proyecto de vinculación con la empresa internacional de traducción IDISC de Barcelona y ellos utilizan un software muy particular y entonces para que los traductores sean contratados están obligados a saber utilizar este software. Algunas compañías que contratan empresas de traducción, ellos mismos tienen su software, eso es muy interesante. Y entonces es la empresa la que te dice, este es mi software y con esto quiero que me entregues también las traducciones, porque ellos tienen también ahí sus glosarios y sus bases de datos que se van retroalimentando de manera específica. Trados es recomendable, Lingotech, para aquellos que quieran ser administradores de cuerpos de traductores para dedicarse a la traducción científico-técnica es muy recomendable. Buenas tardes. Mi nombre es Karen, soy estudiante de lenguas extranjeras de la Universidad de Pamplona y pues ya que están hablando de la traducción literaria, me gustaría saber, por ejemplo, cuando se está haciendo en ese sentido traducción literaria y tomamos, por ejemplo, una obra, por lo menos de Gabriel García Márquez, donde encontramos tanto lenguaje coloquial o algo tan propio de la cultura, en este, pues se puede decir, sí, ¿cómo se podría, digamos, o sea, cómo podríamos traducir algo que de pronto no entienda un extranjero porque es algo tan propio de nosotros, donde no hay de pronto equivalentes? En ese sentido, o sea, para no perder el sentido de la obra, lo que se quiere de verdad traducir, ¿cómo se podría hacer en ese aspecto? ¿Cómo se haría? Gracias. Hola.
Pues en primer lugar, no sé si entendí bien la pregunta, pero un traductor literario colombiano no traduciría obras de García Márquez, sino que traduciría obras de autores extranjeros en otras lenguas hacia nuestro español variante colombiano. Evidentemente se encontraría con el mismo fenómeno, se encontraría con expresiones muy marcadas por la cultura extranjera, y ahí está la gracia de la traducción literaria. Buscar la mejor manera de pasar esas marcas que encuentra en el original al texto de su traducción, al texto producido por el traductor. No siempre va a ser una tarea fácil, desde luego. A veces parecería algo imposible. Mejor dicho, cualquier ejercicio de traducción literaria está lleno de ese tipo de problemas. Entonces, lo que hacemos es procurar estar atentos a la textura de ese texto al que nos enfrentamos, o ese texto al que leemos y con el que jugamos, e intentamos reproducir en español el procedimiento equivalente, digamos, tratando de leer los distintos niveles de significación del texto original. En ese sentido, el traductor de literatura no solo lee las palabras que están ahí, sino, como bien decía Jaime, o hacia donde iba Jaime con su intervención, nosotros leemos también, o intentamos leer, todo lo que el autor calla, todo lo que no está ahí, todo lo que está detrás, la cultura y la civilización extranjera que está detrás de esas palabras. Como verás, no es un ejercicio automático, ni existen recetas o fórmulas mágicas para describirlo. Nosotros, los traductores de literatura, no somos programas de traducción automática. Como tenemos que trabajar con dos profundas inadecuaciones en el material lingüístico que tenemos, polisemia y sinonimia, entonces tenemos que trasladar esas inadecuaciones de una manera personal y creativa de la lengua fuente a la lengua meta. Entonces, ¿qué vamos a producir? Vamos a producir un producto personal, ¿sí?, que será fruto de nuestra creación y que intentará ser fiel al original, pero que nunca va a ser una fotocopia. Es imposible que lo sea. Perdón, ¿podría el maestro Arturo expandir sobre el tema? Sí, claro, de hecho iba a pedir el micrófono. Siguiendo el planteamiento de Mateo y atendiendo la pertinencia de tu pregunta, mira, yo creo que habría dos consideraciones importantes. La primera, que es bastante sencilla, tiene que ver con la naturaleza misma del texto. No todos los textos están escritos de la misma manera. Hay textos que no tienen ese registro coloquial o esos registros vernáculos o esa oralidad que los puede marcar mucho dentro de, en la perspectiva o en el horizonte de donde surgen lingüísticamente y culturalmente. Hay textos de literatura que son bastante neutros, por así decirlo. Neutros hay que tomar un poco con cuidado, pero no tienen tendencia a usar registros coloquiales. Entonces, el tratamiento va a depender en un primer momento del tipo de texto que estés enfrentando. En ese sentido, no es lo mismo traducir, por ejemplo, a Yourcenar o a Tournier
que a Queneau, por ejemplo, o a Nisomón. Es bastante, por mencionar solamente dos autores, pero esto funciona también con todas las demás lenguas. Ahora bien, la segunda cuestión a la que me quería referir es una cuestión un poco más compleja que tiene que ver con el objeto con el que trabajamos. Me parece que es muy importante que el traductor de literatura aprenda y sepa o entienda que no trabaja con lenguas. Esto lo estuvimos discutiendo bastante en el seminario de hace unos días. En un sentido estricto, el traductor no traduce lenguas, traduce textos. Y esto hace una enorme diferencia. Tratando de explicar en qué consiste esta diferencia, es que hay cuestiones que forman parte, bueno, o hay manifestaciones en el texto que forman parte de la lengua, propiamente como sistema, como abstracción, y que forman parte de la norma lingüística general. Son las cuestiones de las que el autor no puede prescindir, las reglas de la gramática, por ejemplo, la sintaxis, la morfología, etcétera. Pero hay otra dimensión expresiva en el texto literario que tiene que ver con la excentricidad de la que yo hablaba esta mañana. La literatura tiene esa manifestación de erosión de la norma, un poco salirse del canon, de lo que supuestamente dicen todos, porque si no, no habría manera de reconocer a un autor. En ese sentido, ¿cómo podemos suponer, por ejemplo, que debe proceder un traductor ante estos fenómenos de anomalía en el texto literario? No es posible, bueno, sí es posible, es una manera de traducir. Es Snyder y su escuela, es el Scopus, es la teoría de las equivalencias dinámicas, es la traducción etnocéntrica. Pero bueno, nosotros, bueno, yo por lo menos no me muevo por ahí, sino más bien al revés. La idea es que, como el traductor no puede prescindir de su identidad, porque todos tenemos una identidad lingüística y cultural. Es decir, yo no puedo traducir como un español no puede traducir como un mexicano, o un colombiano, un argentino, etc. Entonces, mientras más se deslice el texto hacia los registros coloquiales, va a ser más difícil que el traductor pueda moverse cómodamente para reproducir estas anomalías expresivas en el texto en un registro neutro, esta neutralidad que además es lo que se nos exige por lo general, porque es una cuestión de mercado, para que se pueda vender en la mayor cantidad de países posibles, es un atentado directo en contra de la literatura o del texto traducido. Entonces, yo creo que cómo proceder frente a estos registros, no creo que sea necesario, no creo que sea, la recomendación no es colombianizar un texto, mexicanizar un texto, en un sentido plano, bueno, o flagrante del asunto. No es este tipo de naturalización de la que yo hablo, simplemente porque yo como mexicano tengo que encontrar en la manera en cómo me expreso dentro de mi registro y de mi dialecto, reproducir esas anomalías que existen ya en el texto de partida. Y es por eso que es importante la idea de no traducir lenguas, sino traducir textos. Pero bueno, no sé si quedó claro. Bueno, ahora yo quiero aprovechar la oportunidad de que entre los ponentes, como en este coloquio que es de naturaleza mixta, porque es una iniciativa de una asociación gremial de traductores
que se asocia a un claustro universitario, en este caso la Universidad Nacional, que nos ha prestado tan amablemente su casa y sus servicios. Yo quisiera también ahora revertir la pregunta que hice a la audiencia a los ponentes. Yo quisiera que cada uno, yo sé que cada uno tiene una condición distinta. Aquí hay maestros universitarios, hay estudiantes, hay trabajadores independientes de la traducción, hay investigadores. Yo quisiera que cada uno de ustedes, de acuerdo a lo que pudieron percibir del coloquio y a lo que su experiencia aquí les mostró, les parecería que sería un derrotero a seguir en este tipo de encuentros. ¿Qué inquietudes les despierta un encuentro como este? Y en su opinión, esta experiencia, ¿qué les sugiere, digamos, que debamos continuar para hacer estos esfuerzos donde convergemos muchas entidades más valiosos y aún más significativos? Entonces, les cedo la palabra a ustedes para que cada uno, desde su condición, nos aporten sus opiniones. Buenas tardes, pues yo no sé, muchos interrogantes, empezando por uno que está directamente relacionado con lo que escuchamos esta tarde. Se mencionó mucho el nombre de Bergman. Entonces, si todos estamos aquí entre bergmanianos, pues yo no veo ningún chiste. Entonces, la pregunta mía sería la siguiente. ¿Hay alguna manera de ir más allá de la contienda, de la guerra entre fuentistas y metistas? ¿Es posible? Porque pues si, entre fuentistas y metistas, o sea, entre los letristas y los que consideran que lo máximo es el sentido. Sí, la Escuela de París, el ESIT, etcétera, etcétera. Para mí el interrogante número uno a nivel teórico es este, porque en realidad todas las discusiones giran alrededor del tema. Pues yo creo que tenemos que seguir, ¿no?, trabajando en otros coloquios, quizás con temáticas distintas. De veras que este tipo de eventos acortan distancias y nos reconocemos todos como pues miembros de un mismo pensamiento divergente en algunos aspectos teóricos, pero con las mismas inquietudes, insatisfacciones y satisfacciones que nos brinda la labor traductora. Yo, más que expresar, ¿no?, las interrogantes que tengo y que siempre he tenido desde hace muchos años, que seguramente serán las mismas, es difícil porque la traducción es un acto de habla y cada discurso es un acto de habla también. Entonces, de ahí partimos, ¿no?, a una serie de reflexiones que nos pueden llevar 100.000 horas y no llegaremos a nada en concreto, ¿no?, porque somos individuos individuales. Lo que yo sí pediría al ACTI es una mayor difusión internacional de este evento. Me parece que es muy valioso, ¿no?, para que tengamos la oportunidad también de escuchar otras voces de otras nacionalidades, ¿no?, con problemas distintos o quizás con respuestas, ¿no?, incompletas igual, pero que nos permitan generar una conciencia, la conciencia del traductor y un código de ética común. En cuanto a mí, me parece que en el marco de este coloquio específicamente, creo que logró el cometido, porque se habla o se habló, el tema central eran los derechos, al derecho y al revés. Entonces, me parece que por lo menos quedó clara una situación. Necesitamos volvernos más beligerantes, necesitamos asumirnos más desde una perspectiva militante, porque si bien tenemos de nuestra parte la legislación que nos reconoce como autores, falta todavía el otro trabajo, que es el del reconocimiento por parte de la cadena productora del libro, que son los editores, que son los críticos, la prensa, etcétera. En ese sentido, por ejemplo, cuando hablamos de visibilidad, una de las cuestiones que en estos encuentros que también hacemos en México,
más nos cuesta trabajo y hemos peleado mucho por abrir ese espacio es que la prensa, por ejemplo, vaya a los encuentros y dé una promoción a lo que se discute, entre lo que nosotros discutimos, que también le interesa, me parece, a nuestro público lector, no solamente no es solamente una discusión importante o interesante en el medio académico, entre investigadores, entre profesores, entre traductores, entre estudiantes. Me parece que es una parte importante, pero no lo hemos logrado. Es decir, la prensa como que nos ignora bastante. Esa parte, por ejemplo, me parece que podría, en cuanto a los derechos y la invisibilidad, tendríamos que hacer mucho en ese sentido también, porque en otros países esto sí se ha logrado, hay mayor visibilidad. Y esto tiene que ver, me parece, con una cuestión muy importante que no mencioné en la mañana, pero que puedo mencionar ahorita, y es precisamente que los traductores, como vectores, necesitamos también echar a andar estrategias para generar una cultura de la traducción. Es decir, el traductor necesita ayudar a promover lectores de traducción. No es igual leer originales y leer traducciones. Hay toda una serie de elementos que lo vuelven diferente. Entonces, eso podría, en cierto modo, ayudarnos. Por lo demás, en cuanto a la polémica entre los, como se dice en francés, los subsiers y los ciblistes, los literalistas y los no literalistas, y es una polémica histórica, es desde hace mucho, pues el ámbito polémico más añejo que tenemos. Yo creo que eso cambia con los momentos históricos y me parece que en un momento dado, bueno, las cosas pueden volver otra vez a cambiar. Ahora no traducimos igual como se traducía en el siglo XIX o en el XVIII o hace más tiempo. Entonces, en realidad son estas dos maneras de traducir las que conforman nuestros debates permanentes. ¿Qué hago? ¿Me acerco? ¿Me alejo? ¿Hacia dónde me hago? Yo creo finalmente nada más que todo traductor tiene derecho a traducir desde la perspectiva que le parezca más adecuada, siempre y cuando lo haga desde una perspectiva ética. Y esto quiere decir con las cartas sobre la mesa. Yo puedo asumirme como literalista, por ejemplo, porque me gusta mucho esta idea de entender la traducción, pero no quiere decir que sea una mejor manera de traducir. Tal vez nuestra modernidad nos lleve hacia eso. Ya no se traduce como en el siglo XVI en Francia, obviamente, pero las cosas cambian, eso no es estático. Y no creo realmente que a final de cuentas vaya a haber una postura que prevalezca sobre la otra de manera definitiva. Muchas gracias. Yo tomo la licencia que dio Bergman al decir que seguramente el psicoanálisis tendría algo que decir al respecto. En el psicoanálisis, lo primero, el psicoanálisis solamente existe es en el uno por uno. No existe tal cosa como un inconsciente colectivo, no, es cada uno en su singularidad, uno por uno. Lo traslado a la traducción es una por una. Cada traductor en su experiencia, y por eso no es ni una teoría ni una práctica, sino una experiencia que el traductor siente en su cuerpo, en su pulsión, y es una por una. Por eso, según preguntas que ha habido y lo que decía el maestro Arturo esta mañana,
pensar como en enseñar a traducir, en realidad no existiría tal cosa. Más bien es propiciar ese espacio de reflexión. Si bien Bergman critica la traducción etnocéntrica, hipertextual y platónica, él dice, pero él da opciones. Sería, como ya lo dijo el maestro Arturo, la traducción ética y pensante, ética poética y pensante. Quiero hacer énfasis en lo ético y lo poético, en lo ético y lo pensante. Esa experiencia de la traducción, esa experiencia singular de cada uno, es pensarse y pensar su ejercicio de la traducción. Por eso no hay unas reglas definidas para tal asunto. Traigo a colación una anécdota. Ahorita en junio, ustedes saben, en Medellín se hace el Festival Internacional de Poesía, muy importante, a principios de julio, y hubo un encuentro pequeño de traductores de poesía, y a partir de una discusión parecida, uno de ellos me ripostaba y me decía, no, pero es que vos para qué te pones con esas diferencias teóricas, agregándole más pisos a la Torre de Babel. Yo diría, ¿y por qué no? Antes tan bacano, pues bacano que haya pisos diferentes en la Torre de Babel y chévere que haya diferentes posturas y bacano que esas posturas dialoguen, y además en esa actitud, bueno, entonces primero diría no tenerle miedo a que haya posturas encontradas y totalmente antitéticas. Pero lo importante, si uno es estudiante de traducción, sería hay que conocer esas posturas, hay que conocerlas, y como dice el maestro Arturo, si usted va a traducir, con las cartas sobre la mesa, y no hay ningún problema. Si yo estoy del lado del Scopus y quiero traducir de ahí, listo. Si yo estoy del lado del desplazamiento hermenéutico de Steiner, listo. Si yo soy bermaniano, listo. Pero la discusión es bienvenida, y no sacarle el cuerpo, y sobre todo hacer énfasis entonces en esa posición ética y pensante del acto del traducir. Gracias, Jaime. Bueno, para mí sobre todo es comprobar que el encuentro entre la asociación gremial y la academia sigue siendo fecundo, y que, o sea, la lección es una sola. La lección es que debemos fomentar una mutua pedagogía, debemos encontrarnos, debemos dialogar, y que de ahí salen nuevas misiones. Nuestra misión se actualiza cada día. Cuando uno piensa en lo que sucedió en el coloquio inmediatamente anterior y luego hace 2 años, pareciera que hubiéramos recorrido muchísimo terreno, que hubiéramos ganado muchísimo. La discusión se ha enriquecido enormemente y cada vez se ve con mayor claridad hacia dónde nosotros los que vivimos de traducir textos, ¿no? Podemos encontrar mayor eco para nuestras palabras. Si hace 2 o 3 años sentíamos que le hablábamos a una multitud que no nos entendía, ya en cambio se ven condiciones que han empezado a cambiar, se avisora un futuro mejor. El encuentro ayer con el CERLALC, UNESCO, hoy con IDARTES, nos hace pensar que es posible armonizar las necesidades de unos y otros actores culturales, y sin duda todos vamos a ser beneficiados, desde luego, porque en la medida en que se respeten los derechos de los traductores como creadores, por supuesto, pero también como seres humanos con necesidades y con un papel de persona privada común y corriente como todos ustedes, pues vamos a poder
producir en mejores condiciones materiales, que me parece muy importante. Ya se habla de los contratos, se habla de regalías, se habla de poner el nombre del traductor en las portadas de los libros traducidos. Pareciera venir un mayor reconocimiento. Es decir, parece que finalmente la discusión se ha desplazado hacia donde debería estar y que los interlocutores están también dispuestos a escuchar. Para que esto llegue a alguna parte, nosotros debemos estar en una actitud de apertura, desde luego, en el sentido de que no estamos para pelear con los editores, no estamos para pelear con la academia, sino de intercambiar impresiones, abrirnos a unas mutuas pedagogías, porque también el lector de traducciones será en últimas el beneficiado. Un traductor bien comido, bien dormido, produce mucho mejores traducciones. Gracias. Yo considero que estos espacios deberían volverse indispensables y deberían mantenerse, porque permiten la convergencia de estudiantes, de investigadores, profesores, profesionales de la traducción, y permiten un diálogo entre esta disciplina y esta profesión tan heterogénea. Entonces creo que pues para mí es un honor estar acá como un estudiante, mostrarles mi idea de investigación y escuchar y estar al lado de personas tan eruditas en su tema, y conocer tantas experiencias en torno a un mismo fenómeno, a una misma profesión, a una misma disciplina. Entonces me parece muy interesante poder también conocer, por ejemplo, la experiencia mexicana, que en comparación con la colombiana tiene muchos aspectos a imitar, y también nos lleva a valorar, por ejemplo, el certificado oficial de traductor, ¿cierto? Entonces nos lleva como a dialogar también con otras asociaciones de otros países, y me parece que esos espacios deben mantenerse, y qué rico que admitan tanto a estudiantes como a actores de esta profesión tan diferentes, que enriquece tanto el diálogo. Y muchas gracias. Bueno, pues quiero agradecer, se me pasó cuando me dieron el espacio de la ponencia, a la organización que hizo una gestión también para que yo esté aquí, y efectivamente pues a mi universidad, que siempre me apoya, aunque cada vez pues tienden a apoyar menos, pero todavía siguen apoyando. Bueno, entonces, no, pues yo me siento afortunado de estar acá, y pues me voy como, no sé, con más ánimo, con muchas ideas, porque lo que estoy tratando en mi proyecto, pues aquí se habló muchas cosas de lo que yo estoy trabajando allí. Ahorita el compañero me acaba de decir que algunos autores que yo cito son profesores de él en la Universidad de Antioquia, y pues como yo le comenté a Marisa, a la profesora o escritora, que pues el evento siempre se hace aquí en Bogotá, que qué posibilidades hay de que rote, no sé. Bueno, en fin. De todas formas, muchas gracias, ¿sí?